Buenas tardes, mi nombre es Lilen Vega, interna séptimo año de medicina, actualmente cursando el internado de ginecología y obstetricia de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe. En esta presentación, la idea es hablar sobre la seguridad de los dispositivos intrauterinos en pacientes jóvenes, presentando una revisión sistemática. Esta es la revisión sistemática que fue realizada por la División de Medicina Reproductiva del Centro de Control de Daños y Prevención de Atlanta, Georgia. Y aquí una foto del centro que está en Georgia. A modo general, el dispositivo intrauterino es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces actualmente, pero a algunos profesionales o proveedores de atención médica en salud aún les preocupa su uso entre las mujeres más jóvenes. Esto debido a que las mujeres más jóvenes tienen un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y por lo tanto se especula que el dispositivo intrauterino pudiese aumentar el riesgo de que una infección del tracto genital inferior ascienda al tracto genital superior. Y en una mujer joven, aumentaría, por ejemplo, el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria y con esto aumentaría el riesgo de infertilidad. Esto hipotéticamente, ya que la evidencia muestra que el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica es bajo entre los usuarios de dispositivo intrauterino y no ha demostrado que los DIU causen infertilidad. Ahora, si bien las mujeres que utilicen un DIU como anticonceptivo sí van a correr el riesgo potencial de sufrir un evento adverso propio del DIU, como es la expulsión y la perforación, los cambios en los patrones de sangrado relacionados con el uso del DIU y la falla del DIU como método anticonceptivo. Es por esto que esta revisión inicialmente tiene la idea de actualizar los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2014, que era ese periodo en ese momento. Para ese momento, los DIU, tanto el de cobre como el liberador de levonorgestrel, en las pacientes adolescentes que correspondían desde la menarquia hasta los 20 años, correspondía a un anticonceptivo de categoría 2. Esto quiere decir que las ventajas del usar el método generalmente superaban los riesgos teóricos o probados. Pero en pacientes que eran mayores a 20 años era un método anticonceptivo de categoría 1, o sea, sin restricciones de uso. Inicialmente, entonces, la idea era actualizar este criterio y ver si en las pacientes más jóvenes, en el fondo, podíamos cambiar esto de categoría 2 y categoría 1. Para esto se plantean dos preguntas que se quieren responder con la revisión. La primera es, ¿las mujeres jóvenes con un dispositivo intrauterino, ya sea de cobre o liberador de levonorgestrel, tienen un mayor riesgo de expulsión o perforación en comparación con las mujeres mayores que usen también un dispositivo intrauterino? Y la segunda es si las mujeres jóvenes con un dispositivo intrauterino de cobre o levonorgestrel tienen un mayor riesgo de sufrir eventos adversos, considerados estos como embarazo, infección, infertilidad o retraso en el retorno a la fertilidad, sangrado y extracciones del dispositivo por estas razones o por otras, en comparación con mujeres jóvenes que usan otros métodos anticonceptivos o mujeres mayores que también usan un DIU, ya sea de cobre u hormonal. Ahora, el método de esta revisión se realizó de la siguiente forma. Se extrajeron estudios de distintas plataformas, entre ellas PubMed, Embase, Cochrane, Popline, que examinaron grupos de mujeres jóvenes que usaban un dispositivo intrauterino y evaluaron los riesgos relativos de varios resultados para estas mujeres en comparación con mujeres jóvenes que no usaban DIU o usuarios DIU de mayor edad. Con esto se definieron tres cosas para en el fondo incluir estudios. Uno, que las mujeres consideradas jóvenes van a ser pacientes que sean de edad menor o igual a 25 años. Inicialmente se quería trabajar con estudios que tuvieran mujeres desde 20 años hacia abajo, ya que, como dije anteriormente, la idea en el fondo era actualizar estos datos en pacientes adolescentes, pero mediante la misma revisión se dieron cuenta que eso dejaría muchos estudios útiles afuera por el rango etario. Lo segundo es que los resultados de interés para la revisión van a ser la expulsión del dispositivo intrauterino, la perforación, el embarazo, la enfermedad inflamatoria pélvica o infección, ya sea cervicitis, como la cervicitis, si no se informó como EPI, la infertilidad o tiempo para volver a la fertilidad, el sangrado abundante o anemia y extracción e interrupciones debido a cualquiera de estos. Y se incluyeron en estas revisiones el Q380A,
que es un DIU de cobre, el DIU liberador de levonorgestrel, el Nova-T, el Ginefix, el Multiload Q250 y el 375, con la condición de que al menos el 25% de la muestra de los estudios usara alguno de estos dispositivos, que son los más comunes internacionalmente y en Estados Unidos. Entonces, ya con el método definido, se buscaron las palabras claves en las distintas plataformas y eso arrojó 3.169 estudios relacionados con las temáticas. Sin embargo, con los criterios de inclusión, solo 16 estudios fueron seleccionados finalmente y ninguno de ellos tuvo alguna variable relacionada con la infertilidad o con la vuelta a la fertilidad después de retirar el dispositivo, por lo tanto va a ser una variable que no se va a poder evaluar. La primera variable fue la expulsión. De los artículos revisados, 12 de 11 estudios informaron sobre este outcome del dispositivo intrauterino. Dentro de los estudios, 3 fueron de cohorte prospectivo, 7 de cohorte retrospectivo y un estudio de casos y controles. Todos con buena evidencia a nivel 2, pero de ellos 3 de buena calidad, 3 de calidad regular y 5 de calidad deficiente, cosas que son importantes para luego considerar los resultados. Dentro de los estudios, uno informó sobre el mayor riesgo de expulsión para mujeres jóvenes en comparación con pacientes mayores que fueran usuarias de DIU, y este riesgo además se vio mayoritariamente en DIU de cobre. Otro estudio comparó el DIU Nova-T con Q200 y encontró que la tasa neta acumulada de expulsión al quinto año fue de 9.3 por 100 usuarias de Nova-T. Además informó que este riesgo de expulsión disminuye con la edad, pero no puso estos datos en una valoración numérica. Otro estudio consideró un grupo de primigestas menores a 30 años que postparto vaginal a las 6 y 8 semanas se instalaran un Q380A y al mes se valoró la expulsión según rango etario. En aquellas pacientes entre 13 y 19 años, la expulsión fue del 2.9% versus de un 0.2% de pacientes mayores de 20 años. Y por último, un estudio que incluyó los datos del proyecto Choice en Estados Unidos informó mayor riesgo de expulsión entre los 14 y 19 años versus mujeres de 20 a 45 años con dispositivo liberador de levonorgestrel o de cobre durante un seguimiento de 22 meses. En conclusión, la mayoría de estos estudios que se examinaron sugieren una disminución del riesgo de expulsión al aumentar la edad para dispositivo intrauterino de cobre. Se exponen resultados mixtos para el DIU liberador de levonorgestrel y hubo un estudio que no mostró diferencia independiente de la edad. Sin embargo, ninguno de estos estudios con el poder estadístico suficiente para detectar una diferencia real en la expulsión entre los grupos de edad, principalmente porque la calidad en los distintos estudios varió y los estudios deficientes poseían muestras muy pequeñas que además no se ajustaron posibles factores de confusión como es la paridad. 7 de los 11 estudios tomados utilizaron además datos de historias clínicas, por lo que se pudo haber subestimado la prevalencia real de la expulsión. El segundo outcome fue la perforación. De los estudios analizados, 4 estudios de corte retrospectivos informaron sobre esta variable, todos de nivel 2. Dentro de los estudios, 2 revisiones pequeñas retrospectivas de mala calidad, una que consideró una población de mujeres de 21 años y menos con dispositivo ultrauterino liberador de levonorgestrel que fueron seguidas por 7 años, y el otro con mujeres de entre 13 y 24 años con Q380A o DIU liberador de levonorgestrel, no informaron perforaciones en ninguna de las 2 muestras que fueron analizadas. Otro estudio, que fue un análisis retrospectivo de datos de seguros, encontró 2 perforaciones en 11.727 mujeres menores de 24 años que usaban DIU liberador de levonorgestrel o DIU de cobre, o sea, una tasa de 0,002%, y se encontraron 36 perforaciones entre 78.767 mujeres de 25 años o más, o sea, una tasa de 0.05%. Y otro estudio de revisión de historias clínicas no encontró diferencia entre mujeres de 13 y 19 años y mujeres de 20 y 24 años
y un tercer grupo de 20 a 35 años después de la inserción de DIU, ya sea de cobre o liberador de hormona, en un seguimiento de 37 meses. Con esto, se examinaron 4 estudios con muestras que iban desde los 233 usuarios a los 90.000 y el número de perforaciones informado es muy bajo. Los 2 estudios más pequeños y de mala calidad tuvieron muestras de mujeres usuarias de Q380 y de DIU con levonorgestrel, pero ambos estudios fueron limitados por pérdida de seguimiento y por el diagnóstico autorreferido de perforación. En ambos estudios no se informó ninguna perforación y por lo mismo se cree que en el fondo tiene que ver con un tema de subdiagnóstico, ya que el diagnóstico no era corroborado por eco, sino referido por la paciente. La muestra más grande recabada fue una que consideró datos nacionales de reclamos y un cohorte retrospectivo multicéntrico de buena calidad, pero ambos tuvieron problemas de subnotificación de eventos y no se pudo separar otras variables que pudieran afectar la perforación como la paridad. Aún así, con estos datos la tasa es baja, oscila entre 0 y 0,1% independiente de la edad. Otra variable fue el embarazo. Sí, es importante destacar que este outcome tiene una evidencia limitada porque tiene una ocurrencia bastante rara con dispositivos intrauterinos. Aún así, con la revisión se rescataron 9 estudios que en 11 artículos informaron sobre este resultado. Dentro de estos estudios hubo un OECA, un estudio de cohorte prospectivo y 7 estudios de cohorte retrospectivo. Dentro de los estudios, uno comparó pacientes jóvenes usuarias de anticonceptivos orales combinados versus usuarias jóvenes que fueran usuarias de dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Este estudio no informó embarazos en ninguno de los dos grupos. Otro estudio comparó dispositivo intrauterino con implantes de N-Orgestrel en pacientes adolescentes y en este se mostró una mínima diferencia de mayor incidencia de embarazo en DIU pero muy bajo. Y otro estudio comparó el embarazo en usuarios de dispositivo intrauterino por edad y en este se informó una leve mayor incidencia de embarazo en pacientes jóvenes. Ahora, con todo esto, sí hay que rescatar, uno, que el estudio que comparó con anticonceptivos orales combinados no mostró embarazos y eso sí pone en duda un poco los datos entregados porque se contrapone con la alta tasa de falla que tienen los anticonceptivos orales combinados por sí solos. Aún así, por otro lado, comparando los dispositivos intrauterinos por edad, parece haber una leve mayor incidencia de embarazo en pacientes jóvenes. El otro outcome es la infección reportada. 9 estudios de la revisión informaron la infección como un resultado. Lo que sí hay que considerar que estos estudios, entre ellos, hubo diferencias en el término de infección, en los criterios de diagnóstico y en las definiciones de cómo se iban a considerar sus resultados. Dentro de ellos tenemos un gran estudio de cohorte retrospectivo que revisó datos de reclamos de seguro a nivel nacional en Estados Unidos y no encontraron diferencia en las tasas de PIB dentro de los 12 meses post inicio de la anticoncepción en mujeres de 15 a 19 años que utilizaron implante de etonorgestrel versus pacientes de la misma edad que usaban dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Otro estudio retrospectivo informó 5 infecciones en 69 mujeres menores de 18 años y 13 en 164 mujeres de 18 a 21, con un riesgo relativo bruto de 1,56, que no fue significativo estadísticamente y en este estudio no se informaron valores ni de P ni intervalos de confianza. Otro estudio de cohorte prospectivo de usuarias de Q380A informaron 2 casos de EPI entre 281 mujeres, o sea, una tasa de 0,8%, en usuarias de entre 13 y 19 años, dentro de la semana después de la inserción. Este estudio no informó casos adicionales en este grupo etario y tampoco en mujeres de otro rango de edad a los 6 meses. Entonces, se incluyeron estudios que estratificaron los resultados de la infección por edad y dado el mayor riesgo de ITS en pacientes jóvenes, se compararon dentro de estos estudios pacientes también mujeres jóvenes que no usaban DIU ni un método que altere el riesgo de ITS. En el fondo eso faltó poder como seleccionar como un factor de confusión. Dentro de estos métodos que alteran en el fondo el riesgo de ITS están los condones y también los anticonceptivos orales que cambian el flujo vaginal. 2 estudios proporcionaron evidencia de calidad aceptable
uno aleatorizó mujeres jóvenes a recibir dispositivo intrauterino o anticonceptivos orales combinados y no encontró casos de EPI en ninguno de los dos grupos. El segundo estudio utilizó datos de reclamos de seguros a nivel nacional en Estados Unidos y no encontró diferencia en las probabilidades de EPI entre usuarios de implantes con etonogestrel o usuarias de dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Los 6 estudios restantes proporcionaron evidencia indirecta y fueron de nivel 2 de calidad regular a mala, y el problema en general con este outcome fue que la infección estuvo mal definida, no hubo un consenso de la definición de infección ya que se estaba haciendo una revisión sistemática. Todos utilizaron grupos de comparación de usuarios de DIU de mayor edad y ninguno controló el comportamiento sexual al uso de condones, que en el fondo iban a ser factores de confusión para este outcome particularmente. Y la última variable fue el sangrado. 10 artículos de la revisión de 8 estudios informaron el sangrado abundante como una variable, pero algunos informaron sobre tasas de sangrado o de eliminación del sangrado o de eliminación del sangrado y del dolor en las usuarias de DIU. Tenemos un estudio ECA que comparó 94 usuarias de dispositivos intrauterinos hormonales de entre 18 y 25 años con 99 usuarias de anticonceptivos orales combinados de la misma edad. Una proporción mayor de usuarias de dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel informó disminución de sangrado versus anticonceptivo oral, que fue un 49.3% disminución de sangrado con DIU versus un 22% con ACO, y se observó una disminución además de los días de sangrado. Otro estudio, cohorte retrospectivo, examinó datos de reclamos de seguro a nivel nacional de Estados Unidos sobre tasas de retiro de anticonceptivo dentro de los próximos 30 días desde la presentación de un sangrado anormal. En este estudio se compararon, por un lado, mujeres de 15 a 19 años y de 20 a 24 años que tenían un implante liberador de etonogestrel, y en ella se vio que hubo mayor probabilidad de remover el ACO dentro de los 30 días posteriores a experimentar un sangrado anormal versus usuarios de dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel de la misma edad. O sea, aquellas pacientes que usaron anticonceptivos orales de la misma edad comparadas con pacientes que usaban DIU, las con ACO suspendieron antes el método anticonceptivo frente a la presencia de un sangrado anormal. Y además, la extracción del DIU debido a sangrado anormal en mujeres más jóvenes fue mayor en comparación con mujeres mayores. Los 4 estudios restantes, 3 retrospectivos y 1 prospectivo, examinaron la tasa de extracción del dispositivo intrauterino debido a sangrado en mujeres más jóvenes con mujeres mayores. Uno basado en datos de revisión de gráficos informó diferentes tasas de extracción por sangrado anormal por grupo de edad. Y se vio que pacientes de entre 13 a 19 años tenían un 12% de extracción del DIU por sangrado, un 8.8% de las mujeres de 20 a 24 años y un 10% en las pacientes de 25 a 35 años. Entonces, en relación a la edad, comparado con usuarias de DIU, las pacientes de menor edad, adolescentes principalmente, tienen una mayor tasa de extracción en el fondo del dispositivo intrauterino por la presencia de un sangrado anormal. Con esto, bueno, primero, la idea de los autores o lo que era lo ideal para ellos para considerar el sangrado, en verdad querían evaluar cómo este sangrado podía impactar en el histograma, en el fondo generar una anemia en la paciente, pero no se encontraron estudios con esta diferenciación. Entonces no se pudo evaluar en el fondo qué anticonceptivo o si el DIU generaba más anemia en comparación con otros o si había mayor riesgo de anemia en pacientes con mayor edad versus más jóvenes usuarios de DIU. La extracción por sangrado puede estar influenciada por las prácticas de los proveedores de salud y las preferencias de las mujeres en contraposición a la edad de las pacientes. Esto tiene que ver en el fondo, como vimos, si bien las adolescentes tienen una mayor prevalencia del retiro del DIU por presencia de sangrado anormal, esto disminuía después entre los 24 y los 35 y después aumentaba también. Entonces también tiene que ver en el fondo con una percepción del sangrado que puede estar ligado en el fondo también al rango etario.
Entre dos estudios directos de buena calidad en relación al sangrado, uno informó una disminución de las probabilidades de sangrado entre jóvenes que usaban DIU comparado con usuarias de la misma edad que usaban ACO, y otro informó de menores probabilidades de extracción entre jóvenes de DIU en comparación con usuarias de implantes liberadores de tonogestrel frente a un sangrado anormal. Conclusiones finales de toda esta revisión sistemática. Por un lado, no se evidencia una asociación entre los resultados adversos del DIU, como son el embarazo, la perforación, la infección o el sangrado, y el uso de DIU, que fueron en el fondo los que pudieron ser considerados durante esta revisión sistemática, en mujeres jóvenes menores o iguales a 25 años. Por otro lado, la evidencia sugiere que las mujeres jóvenes tienen un mayor riesgo de expulsión del DIU, específicamente el dispositivo de cobre, y pueden tener un mayor riesgo de expulsión del DIU de levonorgestrel en comparación con las mujeres mayores que son usuarias del mismo dispositivo, pero la evidencia es mixta y limitada. Si bien la expulsión del DIU no es una cuestión de seguridad, estos eventos pueden exponer a las mujeres jóvenes a un mayor riesgo de embarazo no deseado si no se inicia la anticoncepción de reemplazo una vez que se expulse o se sea extraído. Y los dispositivos intrauterinos son seguros para las mujeres jóvenes y proporcionan un método anticonceptivo reversible muy eficaz. Entonces, con esta revisión sistemática, en verdad todavía no podemos sostener que para las mujeres jóvenes presenten mayor complicaciones que las pacientes mayores que usan DIU, y la verdad es que tampoco se ven muchas diferencias en distintos outcomes comparando el DIU con otros métodos anticonceptivos. Así que, como conclusión final, en verdad los DIU son seguros para los pacientes jóvenes, son un método anticonceptivo reversible muy eficaz y que ha mostrado en verdad también un gran impacto en el sangrado de los pacientes, que hay que seguir teniéndolo en consideración. Muchas gracias.